Si el diluvio universal cubrió la cima del Everest, es físicamente imposible que el agua se evaporara. Millones de kilómetros cúbicos de líquido no pueden desaparecer en la nada sin violar las leyes físicas. Esta paradoja ha desconcertado a geólogos y teólogos durante siglos, creando un cisma en la historia. La narrativa popular sugiere que el agua simplemente se secó, pero los textos antiguos dicen otra cosa. Existe una teoría inquietante que sugiere que el océano del juicio final todavía está aquí con nosotros. Para entender este misterio, debemos olvidar la imagen infantil de la lluvia cayendo sobre un pequeño barco. La Biblia afirma que las fuentes del gran abismo se rompieron, indicando un origen subterráneo del agua. Si el agua brotó desde las entrañas de la tierra, la lógica dicta que tuvo que regresar al mismo lugar. Pero esto plantea una pregunta aterradora sobre lo que realmente existe kilómetros bajo nuestros pies. No estamos hablando de simples cavernas vacías, sino de un ecosistema inmenso capaz de tragar océanos. La palabra hebrea para este abismo es Tehom, un término que denota una profundidad caótica y monstruosa. Durante décadas, la ciencia se burló de la idea de grandes depósitos de agua ocultos bajo la corteza. Sin embargo, descubrimientos recientes han obligado a los académicos a reescribir los libros de geología. Se ha detectado la presencia de un mineral llamado ringudita en la zona de transición del manto terrestre. Este mineral actúa como una esponja gigantesca, reteniendo agua a profundidades inimaginables para el hombre. Los cálculos indican que bajo nosotros existe agua suficiente para llenar 3 veces los océanos actuales. Esto confirma de manera escalofriante la descripción bíblica del agua retrocediendo a sus depósitos. El Salmo 104 menciona explícitamente que Dios puso un límite a las aguas para que no volvieran a cubrirnos. Pero si el agua del diluvio regresó al abismo, ¿qué más fue arrastrado hacia esa oscuridad profunda? Aquí es donde la historia geológica se cruza con las leyendas más oscuras sobre los ángeles caídos. El libro de Enoc narra que los vigilantes fueron encadenados en valles profundos y oscuros de la tierra. La prisión de estos seres no está en una dimensión abstracta, sino en una ubicación física y tangible. Al descender las aguas, la presión hidráulica pudo haber sellado las entradas a este inframundo acuático. Imaginen un mecanismo de inmensa presión que mantiene cerrada la puerta de una prisión de máxima seguridad. Las culturas antiguas siempre temieron al inframundo no como un mito, sino como una geografía real. Los griegos hablaban del Tártaro, un lugar situado tan debajo del Hades como la tierra lo está del cielo. Es curioso que la Biblia utilice el verbo tártaro para describir el castigo de los ángeles que pecaron. Esto sugiere que el gran abismo y la prisión de los Nefilim son exactamente el mismo lugar físico. El agua que nos salvó del juicio también sirve ahora como los barrotes líquidos de una celda eterna. Pero las implicaciones de esta teoría de la tierra cava o hidrológica son aún más perturbadoras hoy. Si esas inmensas cantidades de agua están allí abajo, significa que el diluvio sigue esperando bajo nosotros. La estabilidad de la corteza terrestre depende de un equilibrio precario sobre este océano presurizado. Algunos teóricos sugieren que los ruidos extraños del cielo, o cielo motos, son el eco de este abismo. La tierra gime, como dice la Escritura, esperando la redención, pero también conteniendo el horror antiguo. Analicemos la estructura de la tierra según estos textos olvidados por la arqueología moderna y académica. Se describe la tierra extendida sobre las aguas, una imagen que desafía nuestra comprensión gravitacional. Sin embargo, la sismología moderna confirma anomalías masivas de densidad en el manto profundo terrestre. Hay zonas donde las ondas sísmicas se ralentizan drásticamente, sugiriendo materiales líquidos o fundidos. Podríamos estar caminando literalmente sobre el techo de una inmensa bóveda llena de agua y entidades. La historia de los Nefilim no terminó con su muerte física, pues sus espíritus quedaron atrapados aquí. Pero aquellos que tenían cuerpo físico y no murieron, ¿pudieron haber buscado refugio en las profundidades?
Existen leyendas de civilizaciones intraterrenas en casi todas las culturas del planeta, desde el Tíbet hasta Perú. Quizás no son civilizaciones humanas, sino los remanentes de aquella estirpe híbrida que huyó del agua. Al retirarse el diluvio hacia el centro de la Tierra, arrastró consigo todo lo que no estaba en el arca. Esto convertiría al interior de nuestro planeta en un cementerio masivo y una prisión de alta seguridad. La figura del Leviatán se asocia siempre con el abismo marino y las profundidades insondables del caos. Es posible que estas criaturas míticas sean la fauna que habita ese océano subterráneo desconocido. La Biblia habla de las puertas de la muerte y las puertas de la sombra de muerte como lugares físicos. Job pregunta si alguien ha entrado en los depósitos de la nieve o ha visto las puertas del abismo. Todo apunta a que la geografía bíblica es mucho más literal y compleja de lo que se enseña en las escuelas. El concepto de Sheol en el Antiguo Testamento se traduce a menudo como sepulcro, pero implica profundidad. Se describe como un lugar con barrotes, cerrojos y puertas, ubicado en las partes más bajas de la tierra. Si combinamos esto con la hidrogeología, tenemos una red de cavernas inundadas que forman una barrera. El agua actúa como un escudo de radiación y una barrera física insuperable para lo que habita abajo. Los ocultistas han buscado durante siglos la entrada a Agartha o Shambhala, creyendo que es el paraíso. Pero si seguimos los textos bíblicos, abrir esas puertas sería liberar una pesadilla sobre la superficie. El Apocalipsis profetiza que del pozo del abismo subirán langostas con poder para atormentar a los hombres. Esto no parece una alegoría, sino la descripción de una apertura física de estos depósitos subterráneos. Si el agua del diluvio se conserva allí, entonces la memoria del juicio divino está intacta bajo el suelo. Cada vez que ocurre un terremoto de gran magnitud, podríamos estar escuchando el movimiento de ese abismo. La energía liberada por las placas tectónicas podría ser solo un efecto secundario de fuerzas mayores. Volvamos a la pregunta inicial sobre el volumen de agua necesario para cubrir el monte Everest por completo. Para que esto ocurriera, la topografía de la Tierra, antes del diluvio, tuvo que ser radicalmente diferente. Es probable que las montañas no fueran tan altas y los valles oceánicos no fueran tan profundos como hoy. El Salmo 104 dice que los montes subieron y los valles descendieron al lugar que Dios fundó para ellos. Esto implica un cataclismo tectónico brutal que reorganizó la superficie del planeta en cuestión de meses. El peso del agua colapsó la corteza antigua, hundiendo los fondos marinos y levantando las cordilleras. Por lo tanto, el agua no necesitaba evaporarse, simplemente se acomodó en las nuevas profundidades creadas. Pero el misterio de los Nefilim persiste porque su juicio estaba ligado a este evento acuático global. Se dice que los espíritus de los gigantes muertos se convirtieron en los demonios que hoy vagan por la tierra. Pero los padres de estos híbridos, los ángeles rebeldes, fueron encerrados vivos en el abismo acuático. La carta de Judas menciona que están guardados en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. La oscuridad absoluta del manto terrestre y las fosas oceánicas encaja perfectamente con esta descripción. La ciencia ha descubierto formas de vida extremófilas que sobreviven sin luz y bajo presiones aplastantes. Si la vida biológica puede adaptarse, ¿cuánto más podrían resistir seres de naturaleza dimensional superior? La teoría de la Tierra cava a menudo se ridiculiza presentándola como un sol interno con paisajes verdes, pero la versión bíblica es mucho más siniestra. Un mundo de cavernas, inundadas, oscuridad y confinamiento. Es un sistema de contención diseñado por el Creador para neutralizar una amenaza cósmica irreversible. La existencia de este gran abismo explica por qué tantas culturas antiguas realizaban ofrendas a la tierra. Intuían que debajo de sus pies dormía un poder que no debía ser despertado bajo ninguna circunstancia. En la mitología sumeria, el Apsu era el acuífero subterráneo, de donde provenía toda la vida y el conocimiento.
pero también era el hogar de entidades que podían traer destrucción si no se las mantenía apaciguadas. Esta coincidencia global en los mitos sugiere una memoria colectiva de lo que realmente ocurrió en el diluvio. El agua no solo limpió la superficie, sino que empujó el mal hacia una zona de cuarentena planetaria. Ahora, consideremos la tecnología necesaria para que una civilización sobreviva en el interior de la Tierra. Si los Nefilim tenían conocimiento avanzado, pudieron haber construido refugios antes de que el agua cayera. Esto explicaría los zooparts, artefactos fuera de lugar encontrados en estratos de carbón muy profundos, objetos manufacturados que aparecen en capas geológicas que supuestamente tienen millones de años de antigüedad. Podrían ser restos de esa civilización prediluviana que fue barrida y sepultada por el lodo y el agua. La rapidez con la que se fosilizaron los animales demuestra que el enterramiento fue instantáneo y violento. No fue un proceso gradual de sedimentación, sino un evento catastrófico que cambió la química del planeta. El agua del gran abismo, al brotar, venía cargada de minerales y temperaturas extremas del interior. Esto aceleró los procesos de petrificación y preservó una instantánea del mundo antiguo bajo la roca. Pero si el agua sigue ahí, existe el riesgo de que las fuentes del gran abismo se rompan nuevamente. La promesa del arco iris garantiza que no habrá otro diluvio de agua, pero no descarta otros cataclismos. La Biblia predice que la tierra será conmovida como un ebrio y se quebrantará de manera violenta. Esto podría implicar la desestabilización final de estas cámaras de agua y la liberación de su contenido, no necesariamente agua, sino lo que ha estado esperando en la oscuridad durante miles de años de historia. Los informes de la Marina sobre objetos transmedios que entran y salen del mar cobran un nuevo sentido. Si hay bases o accesos en el fondo del océano, estos objetos podrían provenir del abismo, no del espacio. La conexión entre el fenómeno ovni y el mundo subterráneo es una constante en la investigación paranormal. Podríamos estar vigilando el cielo cuando la verdadera amenaza ha estado bajo nosotros todo este tiempo. El gran abismo funciona como un reloj de tiempo que mantiene a los prisioneros hasta el momento designado. La presión del agua y la roca es lo único que nos separa de la realidad de esos tiempos antiguos. Es fascinante pensar que la geología moderna está empezando a mapear lo que la Biblia describió hace milenios. El descubrimiento de océanos en el manto no es solo un dato curioso, es una validación de los textos sagrados. Nos obliga a reconsiderar la literalidad de otros pasajes que hemos descartado como simple poesía hebrea. Cuando la Biblia dice que debajo de la tierra hay seres que se doblan ante Dios, habla de habitantes reales. Filipenses menciona a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, como tres grupos. No se refiere a los muertos en sus tumbas, sino a seres con conciencia y capacidad de reconocer autoridad. La estructura del universo bíblico es vertical y jerárquica, con el abismo como el sótano del cosmos. El agua del diluvio fue el agente que reestructuró esta jerarquía, confinando el caos en la parte inferior. Cada vez que bebemos agua, estamos consumiendo la misma sustancia que una vez juzgó al mundo entero. El ciclo del agua recicla las moléculas, pero el volumen principal permanece oculto en el gran reservorio. La existencia de Tehom desafía la visión puramente materialista de un planeta rocoso y muerto por dentro. Nos presenta una tierra viva, con mecanismos de defensa y sistemas de almacenamiento de juicios pasados. La pregunta que debemos hacernos no es dónde está el agua, sino por qué se mantiene oculta allí. ¿Qué función cumple hoy ese inmenso océano subterráneo en el equilibrio espiritual y físico del planeta? Quizás actúa como un refrigerante para el núcleo o como un amortiguador para las placas tectónicas, pero su función teológica es clara. Es el recordatorio permanente de que la humanidad no es soberana. Hay límites establecidos que no podemos cruzar y fuerzas que no podemos controlar con nuestra tecnología. La exploración de las fosas marianas y la perforación profunda son intentos de mirar por la cerradura, pero hay puertas
que es mejor dejar cerradas, pues no sabemos qué está empujando desde el otro lado. La curiosidad humana nos lleva a querer saber qué hay en el centro, pero la advertencia es muy antigua. El abismo no es territorio humano, es el dominio de lo que fue expulsado de la presencia de la luz. Al final, el diluvio no fue solo sobre el agua, fue sobre la segregación de dos tipos de existencia. La humanidad recibió la superficie para vivir, y los rebeldes recibieron el abismo para esperar su fin. Esta división espacial ha mantenido la paz relativa en la superficie durante los últimos miles de años. Pero las profecías indican que esta separación no durará para siempre y que los límites se romperán. El pozo del abismo se abrirá, y la distinción entre la superficie y el inframundo se desvanecerá. Entender la ubicación del agua del diluvio es entender el mapa de la guerra espiritual en la que vivimos. No es una guerra etérea en las nubes, es una guerra por el territorio y la ocupación de este planeta. Los Nefilim y los vigilantes perdieron la primera batalla y fueron confinados en el agua profunda. Pero la guerra no ha terminado y el campo de batalla está preparado para el conflicto final. La próxima vez que mires el mar, recuerda que es solo la capa superficial de una profundidad aterradora. Debajo de ese azul tranquilo se esconde la historia censurada de la humanidad y sus antiguos depredadores. La realidad es que vivimos sobre una delgada cáscara de roca que flota sobre un misterio sin resolver. El gran abismo es real, el agua está allí, y lo que habita en ella también espera su momento. Suscríbete ahora para desenterrar los secretos que la historia oficial ha intentado ocultar durante siglos.